a Es tiempo de sumar. Con el avance en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, algunas personas han manifestado que no confían del todo aún en las vacunas que tienen este propósito. Y esto se debe a varias razones. En algunos casos, dicen que la velocidad con la que se desarrollaron hace que éstas sean poco confiables. Y en algunos otros casos, reportan que debido a las noticias alarmistas en algunos casos, tienen miedo de los posibles efectos adversos que esto podría traer. El día de hoy, en Es Tiempo de Sumar, vamos a hablar sobre la farmacovigilancia, un mecanismo precisamente que tiene como propósito hacer seguimiento de este tipo de situaciones que se pueden presentar al administrar un medicamento o alguna vacuna y que nos permiten también tener tranquilidad con respecto a la eficacia y seguridad y nos van a demostrar por qué la vacunación es la mejor medida contra la COVID-19. Antes de empezar, recuerden que Es Tiempo de Sumar es un espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión y que busca precisamente generar conciencia sobre la importancia de protegernos en una situación como la que estamos viviendo con la COVID-19. Según el Ministerio de Salud, en Colombia se han comprado 20 millones de dosis por el mecanismo COVAX y 46,5 millones por mecanismos bilaterales. Dentro de estas últimas hay 10 millones de dosis de la marca Pfizer, 10 millones de AstraZeneca, 9 millones de Janssen, 10 millones de Moderna y 7,5 millones de Sinovac. Con estas dosis se cumpliría la meta de vacunar a 37.750.000 personas en Colombia. El día de hoy tenemos a dos invitados que nos van a permitir abordar esta temática de la farmacovigilancia y hablar en general sobre la eficacia y seguridad de las vacunas contra la COVID-19. Ellos son el profesor Jorge Cortés Luna, él es infectólogo de la Universidad Nacional, y también contamos con la participación de la profesora Claudia Vaca, química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia. Profe Claudia, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de sumar. Es un gusto estar con ustedes siempre. Bueno, el tema de hoy es la farmacovigilancia. Empecemos entonces por explicarle a la gente, por favor, qué significa la farmacovigilancia y qué relación tiene en este contexto de vacunación contra la COVID-19. Cuando nosotros hacemos investigación sobre medicamentos, se hacen los experimentos clínicos antes de comercializar los medicamentos, allí se identifican los beneficios y los riesgos, digamos, más comunes que pueden presentar esos medicamentos o vacunas. De hecho, podemos identificar los eventos adversos que se van a presentar con muchísima más frecuencia. Normalmente los ensayos clínicos de las vacunas, por ejemplo las de coronavirus, se estudian en 40.000, 30.000 pacientes, 30.000 voluntarios que participaron y allí podemos identificar esos eventos adversos que nos tranquilicen sobre el balance riesgo-beneficio de la vacuna. Hasta ahí la información es útil y permite que los gobiernos tomen la decisión de usar ese medicamento o esa vacuna a nivel general, con un volumen de personas a las que se les aplica muchísimo más grande. Entonces, por ejemplo, las vacunas de COVID-19 ya se han aplicado a cientos de millones de personas. La farmacovigilancia justamente trata de vigilar en un escenario de vida real, de la cotidianidad, qué pasa en términos de los eventos adversos a esas vacunas. Y como hay muchas más personas expuestas, vamos a tener la probabilidad de identificar con mucho más cuidado, con mucho más certeza, aquellos eventos adversos muy raros, normalmente un poco más complejos, más graves, y además que son de naturaleza sistémica, es decir, que se pueden expresar en cualquier órgano del cuerpo. Y en realidad eso es lo que ha pasado. Un buen sistema de farmacovigilancia significa que el sistema de salud tiene la capacidad de identificar cualquier complicación que se dé en la vida real del uso de la vacuna y estudiarlo a profundidad para establecer si evidentemente se relaciona ese evento adverso con la vacuna o no y cuáles son los factores de riesgo que pueden generar ese evento adverso. Es decir, cuáles son esas circunstancias que pueden aumentar la probabilidad de que aparezca ese evento adverso. Si la pregunta en general que se hace la población es, ¿y si en el experimento clínico lo hubiéramos podido detectar? Pues es posible que podamos detectar eventos raros en el experimento clínico, pero normalmente
en la vida real es que logramos identificar esos otros eventos de baja frecuencia, raros y sistémicos que no pudimos detectar en la fase de experimentación. Ya hemos revisado en capítulos anteriores de Es Tiempo de Sumar precisamente las fases que tienen que atravesar para desarrollarse cualquier medicamento, pero en este contexto una vacuna. Pero hablemosle también a la gente sobre la patente. ¿Qué se requiere para patentar una vacuna y cuáles son las entidades reguladoras que vigilan precisamente este proceso de desarrollo o de patente de las vacunas? Bueno, hay que diferenciar la evaluación que se hace sobre el beneficio en salud pública y el riesgo en salud pública de un medicamento o una vacuna. Esa actividad la realizan las agencias sanitarias, por ejemplo, el INVIMA en Colombia, la FDA en Estados Unidos, la Agencia Europea para todos los países que hacen parte de la Unión Europea, pero cada país tiene su propia agencia sanitaria. La entidad que otorga, acepta o da el derecho a las patentes es otra entidad, en la que mira si el desarrollo de esa patente en términos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial cumple con unos estándares como para premiarla con un monopolio de 20 años para que el inventor, el desarrollador de esa vacuna o de ese medicamento tenga el control de la producción, del conocimiento y de todos los datos que dieron origen a esa vacuna, a esa innovación, y posteriormente es el único que tiene derecho a producirla, a menos que él, a través de licencias en las que cobra regalías, autorice a terceros a que también usen esa fórmula. En Colombia, la autoridad que hace esa tarea se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un tema comercial. Bueno, muy importante, profe, hacer precisamente esa claridad con respecto al tema de la patente, porque en una situación sanitaria como la que estamos viviendo, mucha gente se cuestiona acerca de que no hay solo una marca de vacunas. ¿Cuál es la diferencia entre una vacuna y otra? Y es que si realmente hay una vacuna que sea mejor que la otra, ¿qué le podemos decir a la gente con respecto a esta inquietud? Esa pregunta que estás haciendo tiene que ver más con los resultados de los ensayos clínicos y de los resultados de la evaluación de eficacia y de seguridad. Hasta el momento no podemos decir que una vacuna es superior a la otra y tampoco que sea similar o inferior a otra. Lo que sí podemos decir es que cada vacuna ha desarrollado unos experimentos en una población particular. Algunas experimentaron con voluntarios en Europa, otras en Asia, otras en Estados Unidos, y algunas han incorporado voluntarios en América Latina, África, Asia o diferentes lugares del mundo. Entonces, la forma en cómo podemos comparar los datos de eficacia y los datos de seguridad es entendiendo las diferencias de la población que fue incorporada en los estudios. También tendríamos que mirar cuáles fueron las variables, los desenlaces de seguimiento que utilizó cada investigador, cada ensayo clínico que se realizó. Se hicieron seguimiento a las formas leves y moderadas de la enfermedad, cuáles eran los signos y síntomas que se analizaban para poder determinar la eficacia y la seguridad de cada una, se miraron los desenlaces más complicados, ingresos hospitalarios, muertes, cuáles eran las características de la población en términos de edad, sexo, raza, etcétera. Todas esas diferencias que existen en el protocolo, en la forma como se diseñó el experimento, toca tenerlas en cuenta a la hora de comparar. Lo único que podemos decir hoy frente a las vacunas que se están aplicando en el mundo, hay al menos 10 vacunas aprobadas, por lo menos 5 de ellas aplicadas masivamente, es que no hay vacunas superiores sobre otras y que todas tienen un muy buen desempeño para prevenir las formas graves de la enfermedad, es decir, las complicaciones respiratorias, multiorgánicas que generan los ingresos hospitalarios o que implican que las personas tengan que ser intubadas y manejadas en la unidad de cuidados intensivos. Todas tienen un buen desempeño en esa variable de desenlace y eso significa que no importa cuál vacuna nos van a aplicar,
estamos con esto garantizando que en un porcentaje muy alto, muy importante, muy alto, más del 90%, vamos a prevenir el ingreso hospitalario o complicaciones mayores asociadas al COVID-19. Es un asunto de probabilidad, es decir, que tanto yo tengo la probabilidad de desarrollar el COVID si me vacunaron, con cualquier vacuna de las que están disponibles. Y la verdad es que por lo menos en el 90% de los casos no voy a tener una probabilidad de ingreso hospitalario, complicación, UCI o muerte. Profe Claudia, hablemos ahora sobre la vacuna Soberana, una de las 5 vacunas cubanas que ha demostrado hasta el momento eficacia y seguridad para combatir la infección contra la COVID-19. ¿Qué sabemos de esta vacuna hasta el momento? ¿Y es verdad que esta sería eficaz precisamente para niños y niñas? Bueno, es muy bueno que los países de bajo medio ingreso y de América Latina desarrollen capacidades tanto en la investigación como en la producción de vacunas, porque en el mapa global de la producción, esta oferta de vacunas está concentrada en Asia, Europa y Estados Unidos. Y hay dos regiones que casi no aparecen siquiera, están ausentes de la producción global de vacunas, que son África y América Latina. El hecho de que Cuba, que ha tenido un desarrollo sostenido bastante robusto y muy reconocido a nivel mundial en materia biotecnológica, esté haciendo ya los experimentos clínicos de vacunas que ellos mismos han diseñado para COVID-19, nos da una oportunidad adicional de acceso, distribución y oferta de vacunas en nuestra región. Los resultados de los ensayos, de los experimentos clínicos que está haciendo Cuba, debemos conocerlos a través de los mecanismos que ya sabemos deben ser divulgados, las revistas científicas, las agencias sanitarias, y una vez conozcamos esos resultados vamos a estar mucho más tranquilos acerca de su uso en otros escenarios. Por ahora sabemos que esta vacuna en particular, en sus experimentos, por lo menos en lo que ha comunicado el propio gobierno, tienen un desempeño con unos resultados que no difieren de lo que estamos viendo con las otras vacunas. Para estar seguros, insisto, tendríamos que garantizar que esa información completa se somete a alguna agencia sanitaria, por ejemplo el INVIMA, Brasil, o que incluso la Organización Mundial de la Salud la evalúa adecuadamente, y de esa manera se autorice su uso y se siga con los procesos de recolección de información de farmacovigilancia, como lo estamos haciendo con todas las demás vacunas. Haciendo énfasis precisamente en la importancia que tiene que países como Cuba estén siendo pioneros en el desarrollo de vacunas. Quisiera preguntar, ¿en Colombia se está pensando en desarrollar alguna vacuna o por lo menos llegar a producir algunas de las vacunas que ya han sido estudiadas? Bueno, Colombia tuvo un momento histórico en el cual desarrolló vacunas para la fiebre amarilla, desarrolló vacunas que eran de interés en salud pública con suficiencia para abastecer este mercado local e incluso establecer colaboraciones para aumentar la cobertura de este tipo de vacunas con otros países. Sin embargo, se desmontó por completo la capacidad tanto estatal como de los sectores privados, de las empresas privadas, en la producción de vacunas a nivel local. Sin embargo, quisiera aclarar que existen ciertas capacidades que pudieran ser reactivadas en este momento para que el país se inserte, participe en alguna etapa del proceso productivo de vacunas y poco a poco, con voluntad política, con inversión pública y con voluntad también del sector privado, rearme esas capacidades de producción. Tenemos, por ejemplo, escuelas de farmacia con una tradición muy fuerte que tienen conocimiento y capacidad para el desarrollo, formulación, producción, control de calidad y liberación de lotes de vacunas. Tenemos unas capacidades de investigación, seguimiento y evaluación biotecnológica que son determinantes para hacer un diseño o para hacer control de calidad de vacunas, y tenemos infraestructura industrial privada que permite tener, por ejemplo, procesos de llenado de inyectables, producción de envases de vidrio, calidad farmacéutica para inyectables, y tenemos incluso
tanto empresas públicas como empresas privadas, que tienen la tecnología de virus inactivos y de virus atenuados, que hace parte de las tecnologías que se están usando en el desarrollo de vacunas, en especial las vacunas asiáticas. Si nosotros juntamos estas piezas del rompecabezas y nos ponemos en la tarea de rearmar esa capacidad para insertarnos incluso en la producción de las vacunas COVID-19, estaríamos tomando de otra manera, enfrentando de una manera menos dependiente, menos pasiva la respuesta a la pandemia. Y parece ser, todo indica que Bogotá y Antioquia están dispuestas a hacer esa inversión, a impulsar ese tipo de iniciativas, y la academia, el sector académico, incluido la Universidad Nacional, está lista para responder a cualquier llamado que estas dos regiones hagan para retomar esas capacidades. Pues esperemos, profe Claudia, que sea así y que podamos tener apoyo precisamente del gobierno nacional, del sector público y privado, como tú has mencionado. Bueno, profe Claudia, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Qué conclusiones, qué recomendaciones les podríamos dar en última instancia a las personas que nos sintonizan? Bueno, como hablamos de temas de producción, de patentes, pero también hablamos de resultados de eficacia y seguridad, yo quisiera decir tres cosas. La primera es que evidentemente tuvimos una innovación, un desarrollo muy interesante de vacunas que hoy son las que se están aplicando a nivel global. Pero tener esas vacunas, si están patentadas, si están concentradas su producción en unos lugares del mundo, y si además la distribución, como se está dando a nivel global, es profundamente inequitativa, más del 80% de las dosis se han aplicado en los países ricos, que son los que tienen la infraestructura de producción, y además tienen las empresas farmacéuticas que se han apropiado o que tienen el control del conocimiento a través de las patentes. Yo tendría que decir que la mejor vacuna o lo que salva vidas son las vacunas aplicadas. Cada brazo pinchado con una dosis es lo que salva vidas. Las patentes se están convirtiendo en una muy grande barrera para garantizar ese acceso y la distribución. Si lográramos superar esa barrera del conocimiento monopolizado, el secretismo, y conociéramos la receta, los secretos industriales, se mejorará la transferencia de tecnología para que otras regiones puedan producir, posiblemente aceleraríamos la distribución de las vacunas y la aplicación y pudiéramos juntos salir de esta pandemia. Lo segundo que tengo que decir es que hay ejemplos en América Latina de esfuerzos aislados de países para hacer desarrollo, investigación y producción de vacunas, y es la hora de que hagamos alianzas entre gobiernos y que se demuestre la voluntad política no solamente a nivel de las regiones del país, sino también a nivel nacional, para facilitar el desarrollo de esas capacidades y que además se trasladen y se retomen en Colombia. Y finalmente, en términos de los resultados de la vacunación y de las vacunas que se están aplicando en el país, recordemos que tenemos disponible la vacuna de Pfizer, Pfizer BioNTech, la vacuna de Oxford AstraZeneca y la vacuna de Sinovac. Eh, Más que preguntarnos cuál vacuna nos van a aplicar, deberíamos estar dispuestos a atender rápidamente la cita o cualquier llamado a vacunarnos, porque la mejor vacuna es la que está aplicada. Existen ciertos eventos adversos que pueden ser todos prevenibles, son de muy baja frecuencia, así que cuando vayan a vacunarse, expliquen y cuenten si tienen antecedentes de alergias, revisen si tienen algún antecedente de enfermedad autoinmune, consumo de anticonceptivos o riesgos de trombos para que pudiera evaluarse si puede aplicarse una vacuna u otra, y en todo caso comunique, haga seguimiento frente a cualquier molestia que presente con la vacunación. Profesora Claudia Vaca, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este tiempo de sumar. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, siempre atenta a este espacio de divulgación. Bueno, ahora que ya escuchamos a la profesora Claudia y hablamos sobre el tema de la farmacovigilancia, pasemos a algunos puntos más específicos con el profesor Jorge Cortés. Profesor Jorge, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Profe Jorge, yo le quiero comentar que una de las noticias más alarmistas que ha girado en torno al tema de la vacunación
es que con la vacuna de AstraZeneca se han reportado casos de trombosis. ¿Qué nos puede hablar usted acerca de esto y qué tan preocupados deberíamos estar? La vacuna de AstraZeneca ha sido utilizada de forma más importante en Europa y varias decenas de millones de personas han sido vacunadas con esta vacuna a lo largo de todo el continente europeo. Algunos grupos en Suecia y en Europa continental empezaron a observar una mayor frecuencia de eventos trombóticos que eventualmente requirieron hospitalización, de forma que la Agencia Europea de Medicamentos estudió la relación entre estos eventos trombóticos y la vacuna. Lo que finalmente se concluyó es que sí existe una relación. Ese es un evento raro, se estima que suceda en un caso por cada 100.000 vacunados. Sucede con alguna frecuencia un poco mayor en mujeres más jóvenes y el evento corresponde a fenómenos trombóticos, es decir, la formación de trombos usualmente en las piernas, acompañado de trombocitopenia, que quiere decir que el recuento de plaquetas, aquellas formas que se requieren para la coagulación de la sangre, se disminuyen. Y ese es el fenómeno que está causando pues este problema. La Organización de Medicamentos Europea también anunció que, teniendo en cuenta el beneficio de la vacuna versus el riesgo, especialmente para las personas ancianas, se podría considerar la posibilidad de seguir vacunando, y de hecho así lo han seguido haciendo a lo largo de Europa y en otros países, incluyéndonos nosotros, por supuesto. Gracias, profesor, por aclararnos lo que ha sucedido con la vacuna de AstraZeneca. Pero pasemos entonces a una situación que se está presentando con la vacuna de Janssen en Estados Unidos, y es que ha suspendido el uso de esta vacuna en la población en general. ¿A qué se debe esto, profesor? La vacuna de Janssen fue desarrollada en Estados Unidos por una compañía que es filial de Johnson & Johnson. Esa vacuna fue hecha o fue estudiada en varios países, incluyendo Colombia. Hay pacientes reclutados en Colombia, Brasil, Sudáfrica y, por supuesto, en Estados Unidos. En las semanas recientes se documentó episodios de trombos de nuevo y trombocitopenia, es decir, el mismo o un evento similar al que se ha observado con AstraZeneca. Después del segundo caso, el gobierno americano, a través de las agencias de medicamentos, la FDA y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, decidió poner en detenimiento todo el programa de vacunación utilizando esta vacuna en específico, mientras se aclara si esto es un fenómeno, de nuevo, causal, es decir, si es un fenómeno realmente relacionado con la vacuna, o es un fenómeno que ocurre simplemente por suerte, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que se está vacunando en este mismo momento, y que los eventos trombóticos pues también ocurren de forma natural por muchísimas causas totalmente diferentes. Así que en este momento todo el programa de vacunación con esta vacuna Johnson & Johnson en los Estados Unidos está detenido, pendiendo de la investigación pertinente de si existe o no una relación causal, de si esto está relacionado con este tipo de vacunas. Vale la pena recordar que tanto la vacuna de Johnson & Johnson como la vacuna de AstraZeneca corresponden a una metodología que se denomina plataforma, que es la de adenovirus. Esos adenovirus, que son virus que existen en la naturaleza, se utilizan como transportes. Haga de cuenta como un taxi que lleva el material del virus del coronavirus a las células de las personas para que generen la respuesta inmunológica. Entonces se está viendo si es posible que esto sea un problema específico de estas vacunas que utilizan este tipo de plataformas. Muchas gracias, profesor. Quisiera preguntarle qué personas son las que se considera que realmente pueden correr algún tipo de riesgo al aplicarse la vacuna, no solo la de AstraZeneca, no solo la de Janssen, sino cualquier tipo de vacuna. ¿Y qué recomendaciones podemos dar a estas personas? Los efectos adversos serios de las vacunas son extremadamente raros, afortunadamente. Como les decía, existe el riesgo de los eventos trombóticos en esta vacuna de AstraZeneca y posiblemente en la vacuna de Johnson & Johnson. Y existen una serie de efectos adversos serios que se llaman anafilaxis. La anafilaxis es una forma grave de alergia. Las personas anafilácticas son aquellas que tienen
ponen en riesgo su vida cuando, por ejemplo, son picadas por una avena y son alérgicas al veneno de esa abeja, o comen mariscos, por decir alguna comida, y son alérgicos justamente a esa comida. Entonces, lo que se ha visto es que con la vacuna de Pfizer, un poco menos frecuente con la vacuna de Moderna, este tipo de reacciones alérgicas graves, conocidas como anafilaxis, pueden ocurrir con una frecuencia también cercana de 1 en cada 100.000 vacunados. Las estrategias para identificar y para controlar estos eventos adversos serios son un poco diferentes. En el caso de las vacunas de RNA mensajeros, la de Pfizer y de Moderna, la recomendación es observar a las personas hasta 30 minutos después de la vacunación. Entonces, eso es lo que hacemos tradicionalmente en todos los sitios de vacunación en Colombia, y es que después de que la persona ha sido vacunada, se observa durante 30 minutos para evaluar estos signos, porque son fenómenos alérgicos muy tempranos que aparecen muy rápidamente. El método para detectar los trombos relacionados con las otras vacunas es evaluar a las personas mirando la posibilidad de dolor o esa presencia de trombo que se manifiesta como dolor o molestias en las piernas algunos días después de la vacunación, y si eso sucede, pues la persona se recomienda que vaya a urgencias para evaluar, para que tenga una atención y se evalúe la posibilidad de que este tipo de cosas estén ocurriendo. No tenemos datos de ese tipo de reacciones alérgicas tan graves con las vacunas chinas, que son el otro grupo de vacunas que se están colocando en Colombia. Y, por supuesto, como decía, todos estos eventos adversos graves, serios, que pueden hacer que la persona requiera hospitalización, ocurren con una frecuencia extremadamente baja, de 1 en 100.000, que probablemente es una frecuencia más baja que la que uno necesita para ganarse el baloto. Una duda que ha surgido mucho, profe, es si después de recibir la primera dosis de una marca, se puede la segunda dosis que sea de una marca diferente. ¿Qué recomendaciones hay respecto a esto, profe, y qué consecuencias podría traer? La recomendación en general es recibir la vacuna de exactamente la misma marca cuando se requieren esquemas de 2 dosis. La razón de eso es que simplemente no conocemos muy bien cuál es el impacto de intercambiar marcas. A diferencia de lo que ocurre tradicionalmente, en el cual hay esquemas que se pueden cambiar de marca, por ejemplo, hepatitis A o eventualmente algunas vacunas como la rabia. Y eso tiene que ver con que esas vacunas están hechas con exactamente la misma metodología y simplemente son marcas diferentes. En el caso de las vacunas de coronavirus, hay 3 tipos de tecnologías que ya habíamos mencionado, que es la de RNA mensajero, que es la vacuna de Pfizer y Moderna, la de adenovirus, que es la vacuna de Oxford, la vacuna de Johnson Johnson y la vacuna Sputnik de los rusos, y una vacuna de tecnología, digamos, la tradicional, que es de virus inactivados, que es la vacuna china. Entonces, no se sabe con certeza cuál podría ser el impacto de mezclar estas vacunas o mezclar las dosificaciones de vacunas. Sin embargo, es un objeto de interés científico importante, uno, por la escasez de los diferentes tipos de vacunas, 2, porque algunos esquemas de vacunación son bastante rígidos, así que mezclar vacunas podría ayudar a simplificar o hacer más cortos los tiempos de los esquemas de vacunación. Y 3, porque incluso es posible que haya un beneficio desde la perspectiva de la respuesta inmunológica que se logra con mezclar este tipo de vacunación. Sin embargo, eso sigue siendo experimental. Los franceses y los ingleses, que tienen algunos tipos de vacunas diferentes, han empezado, digamos, a hacer estudios sobre este tipo de cosas, y es muy posible que en unos meses tengamos una respuesta mucho más clara de si esto es posible o incluso si uno quiere desearlo. Por el momento, lo recomendable es la primera dosis que colocaron, con esa misma vacuna se colocar la segunda dosis. Profesor Jorge Cortés, muchas gracias por estar en este tiempo de Sumar. Quisiera pedirle que por favor le dé a la gente algunas palabras con respecto al proceso de vacunación que se adelanta en este país, en nuestro país. Muchas gracias por la invitación, y yo creo que es muy importante que todos nos vacunemos. La mejor vacuna sigue siendo la primera vacuna que a uno le puedan poner, porque es la que va a disminuir de forma importante el riesgo de que eventualmente se enfermen y de que eventualmente lleguen a fallecer por el COVID. Y lo más importante es que todas las vacunas disponibles en este momento en Colombia han tenido una evaluación de efectividad muy importante de seguridad,
Así que conocemos muy bien las vacunas. La gran mayoría de problemas asociados son problemas menores con la colocación de la vacuna, y los eventos adversos serios sabemos cómo identificarlos y controlarlos, y afortunadamente son de extremadamente baja ocurrencia. Así que a vacunarse para que todos podamos volver a nuestra normalidad. Al momento de asistir a la vacunación, recuerda que es muy importante reportar si tienes alguna enfermedad ya conocida o si en los últimos días has presentado síntomas respiratorios. Asimismo, recuerda que algunas vacunas se aplican en 2 dosis. Después de la primera dosis, aún no se tiene la inmunidad y es necesario aplicarse la segunda dosis y esperar 15 días para completar el esquema de protección. Aún después de la vacunación, es importante mantener los protocolos de bioseguridad, seguir utilizando el tapabocas, lavándose las manos frecuentemente, mantener el distanciamiento físico de mínimo 2 metros y mantener ventilados los espacios. Recuerda que es tiempo de sumar. A ustedes muchas gracias por ver Es Tiempo de Sumar, este espacio en alianza de UN Televisión con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.